Buenas tardes, padres de familia. En la intervención del día de hoy trataremos rutas de atención en caso de violencia intrafamiliar, dirigido por el equipo psicosocial, Jessica Gómez, trabajadora social, Diego Cortés, psicólogo, y Camilo Ladino, psicólogo. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es toda persona que dentro de su contexto o núcleo familiar es víctima de daño físico, psíquico o daño en su integridad sexual, amenazada por agravio, ofensas o cualquier otro tipo de agresiones por parte de algún miembro de la familia. Es así como la violencia intrafamiliar genera daño psicológico, daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual y daño patrimonial, haciendo referencia a la violencia económica. En cuanto al daño psicológico, este proviene de acciones u omisiones destinadas a degradar o controlar las acciones o comportamientos, creencias y decisiones de las personas, por medio de intimidación, manipulación, amenazas directas o indirectas, generando así también el aislamiento. El daño o sufrimiento físico es el riesgo de disminución de la integridad corporal de una persona, golpes, heridas, todo lo que tenga que ver con estas laceraciones en el entorno físico. En el daño o sufrimiento sexual son aquellas consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones de carácter sexual mediante el uso de fuerza mayor, generando intimidación, coerción, chantajes, sobornos y manipulación. Referente al daño patrimonial o económico, este es pérdida, trastorno, sustracción o destrucción de todo el tema económico, manipulación por temas económicos. Esto también es generado a través de la violencia intrafamiliar. En las rutas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar se busca una acción integral para que todas las víctimas de violencia se acerquen de forma oportuna y efectiva, para que las entidades den respuesta y contemplen dos ámbitos, el jurídico y el ámbito psicosocial. Estas rutas se encuentran también divididas en el sector justicia, sector salud y ministerio público. Dentro del sector justicia se encuentra enmarcada la Fiscalía, Policía Judicial, jueces de familia, medicina legal y comisarías de familia. En el sector de la salud se encuentra la Secretaría de Salud y las IPS, y en el Ministerio Público se encuentra la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería. La ruta para la atención y protección de mujeres víctimas de violencia de género se da a partir de la Ley 1257 del 2008. Quienes pueden denunciar: la víctima, el ICBF, la personería, clínicas, hospitales y puestos de salud, instituciones educativas, Policía Nacional o cualquier otro ciudadano. ¿Qué se denuncia en estos procesos? Cualquier acción u omisión que cause a la mujer muerte, daño o sufrimiento. Estas enmarcadas en el daño físico, psicológico, sexual y patrimonial que ya estudiamos anteriormente. ¿A dónde pueden acudir estas personas o a qué entidades? Se puede realizar en la Fiscalía, Comisaría de Familia, Policía Nacional o entidades de salud. Si la denuncia se realiza en Fiscalía, se abre un proceso penal donde la mujer víctima tiene derecho a no conciliar, a no ser confrontada con su agresor en cualquier espacio de atención y en cualquier procedimiento administrativo o judicial. Esto a partir del artículo 8 de la Ley 1257. Si estas denuncias se realizan en comisaría de familia o Policía Nacional, se recepciona la denuncia y se determinan las medidas de protección pertinentes para la víctima. En caso de violencia física, violencia sexual o otro tipo de violencia, se remite a las entidades de salud o a medicina legal. Se remite al ICBF los casos de menores de edad que ocurren fuera del contexto familiar. La remisión a casos de protección de acogida, que más adelante ahondaremos, se dan a través de la Fiscalía y comisarías de familia. Cuando estas denuncias se dan en entidades de salud, estas se pueden realizar en los puestos de salud, clínicas u hospitales. Ellos realizan la atención médica de urgencias, hacen la valoración, atienden a la víctima, elaboran una historia clínica y remiten a comisarías de familia e ICBF. Asimismo, la EPS debe brindar una habitación y alimentación cuando ésta sea necesario, esto acorde a la ley 19, al artículo 19 de la Ley 1257. Las rutas de atención para
Las víctimas de violencia sexual se dan a partir de la Ley 1719 del 2014 y la Resolución 0459 del 2012. Quienes pueden denunciar: instituciones educativas, víctimas o cualquier otra persona. Si la denuncia está dentro de las 72 horas, es decir, 3 días de ocurrencia de la violencia sexual, pueden acudir o ingresar en las entidades de salud como un código rosa. Estas no tienen ningún costo de copago y las entidades de salud más cercanas deben atender la situación de violencia sexual. A su vez, se aplica un protocolo de atención integral a víctimas en los puestos de salud, hospitales y clínicas a partir de la resolución ya antes mencionada. Luego de esto, se remiten a dos entidades, tanto entidades que brindan protección como la Fiscalía. Si se remite a entidades de protección como lo son Comisaría de Familia o ICBF, en Comisaría de Familia se da si el agresor está en el medio familiar para verificar y realizar el restablecimiento de derechos. Pero si éstas se dan en el ICBF es porque el agresor no permanece en el medio familiar, es decir, fue un vecino, amigo o desconocido. Para esta verificación, el ICBF realiza todo el restablecimiento de derechos. Si esto se remite a Fiscalía, se recepcionan las evidencias y material probatorio en cadena de custodia para iniciar un proceso penal y adoptar todas las medidas de restablecimiento de derechos. Tanto en Comisaría de Familia como en Fiscalía son remitidas a medicina legal solamente si estos casos lo ameritan. Si el acto o el acceso carnal violento sucedió después de las 72 horas, es decir, después de 3 días de ocurrencia pues, de la violencia sexual, ¿a dónde deben acudir? Pues a entidades encargadas de brindar protección, como lo son Comisaría de Familia y CBF, una denuncia a través de la Fiscalía o entidades de salud de igual forma. Pero si ocurrió después de las 72 horas en Comisaría de Familia, ¿qué se hace? Si el agresor está dentro del contexto familiar, se determinan las medidas de restablecimiento de derecho. Para posterior a ello, informar al ICBF. Si el agresor asimismo tampoco pertenece al núcleo familiar, el ICBF realiza todo el restablecimiento de derechos. Fiscalía recepciona de igual forma la denuncia y realiza las investigaciones pertinentes del proceso penal y adopta toda la medida de restablecimiento de derechos. Si después de las 72 horas se realiza o se lleva la denuncia a entidades de salud, los hospitales, clínicas o puestos de salud también realizarán toda la verificación de derechos y realizarán todos los chequeos médicos que sean pertinentes. Tanto Fiscalía como Comisarías de Familia remiten a medicina legal después de las 72 horas si es necesario y si todavía hay material probatorio. Estas denuncias se pueden realizar de forma presencial en el CAI, en casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, en casas de justicia, defensorías del pueblo o en Regional Bogotá, en centros locales de atención a víctimas CLAP o en unidades de servicio de salud. Continuamos con las líneas de atención. Cabe mencionar que estas líneas son gratuitas y están disponibles 24 horas y pueden llamar sin minutos desde su celular. Está la línea 155. Con respecto a la línea 141, esta línea es una línea gratuita y está a nivel nacional, emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde dispone para los adultos y niños que necesitan reportar una emergencia o hacer alguna denuncia o pedir orientación frente a casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, maltrato infantil o consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo se encuentra la línea de atención a mujeres, línea 155, y surge a partir de un plan integral para garantizar que las mujeres puedan denunciar de forma libre la violencia. Uno de estos ejes fueron definidos a partir del COMPE 161 en la equidad de género para la mujer dispuestos por el Gobierno Nacional. También existe la línea Púrpura en Bogotá, el 018-011-2137, un número gratuito desde fijo o celular o también vía WhatsApp a partir del número 300-755-1846. Por su parte, en la Policía Nacional se pueden comunicar al 123 o en la línea de la Fiscalía General de la Nación al número 122.
En cuanto al derecho de recibir medidas de protección y acceso a la justicia, estas medidas de protección son acciones que ordenan las autoridades competentes para proteger la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, de mujeres que puedan solicitarlo. Estas se hacen a través de las oficinas de quejas y contravenciones de estaciones de policía, Fiscalía General o comisarías de familia. Es así como abordaremos las casas refugio, las cuales son centros de atención que brindan acogida y atención integral a mujeres y sus núcleos familiares cuando han sido víctimas de violencia al interior de las familias y son víctimas también del conflicto armado, por un periodo de permanencia gratuita no superior a los 4 meses. ¿Qué se debe tener para acceder a este servicio de casas refugio? Ser mujer, ser mayor de 18 años, víctima de violencia al interior de la familia o en el marco del conflicto armado. Si eres víctima de violencia al interior de la familia, recuerda que esto es conforme a la Ley 1257 del 2008 y se debe contar con una medida de protección expedida por las autoridades competentes. En este caso sería comisaría de familia, jueces de familia o jueces de control de garantías. Si eres víctima de violencia en el marco del conflicto armado, esta está conforme a la Ley 1448 del 2011 y deben ser remitidas por la Alta Consejería de los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, los Centros Locales de Atención a Víctimas, que son los CLAP, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y la Personería Delegada para proteger o la protección a víctimas del conflicto armado. Como pudimos ver en la intervención del día de hoy, existen varios canales de denuncia y toda una ruta de atención integral para velar por los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. A continuación veremos un video acerca del feminicidio en Colombia y a qué hace referencia. No olvidemos responder el cuestionario y feliz tarde. Muchas gracias.